Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer una sencilla y deliciosa ensalada de col lombarda con un toque fresquito de manzana. No todas las ensaladas tienen por qué ser de color verde o con lechuga, y este es un buen ejemplo. Con muy pocos ingredientes y bien combinados podemos conseguir una ensalada tan deliciosa como esta, perfecta para acompañar nuestros platos favoritos. Para hacerla vamos a necesitar una col lombarda, usaremos también zanahorias, manzana roja, uvas pasas, sultanas, porque las sultanas vienen sin semillas y así no nos encontramos las semillas al masticar, que es muy desagradable, unas nueces y lo aliñaremos con vinagre de sidra, un poco de pimienta negra molida, sal y aceite de oliva. Empezaremos por picar muy menudita la lombarda. Le quitamos las partes más duras y esto lo podéis hacer a cuchillo o si tenéis una mandolina, como yo tengo una mandolina, pues voy a usar la mandolina, como comprenderéis. Cuanto menos trabajo, mejor. Pero si no, con un cuchillito o con un robot de cocina de estos que rayan, pues también, estupendo. Y la vamos a rallar bien finito. La lavamos y la escurrimos bien. Pelamos y rallamos la zanahoria. Y ahora vamos a picar la manzana en daditos. Troceamos las nueces. Yo las corto en trozos grandes, pero bueno, si las preferís más chiquititas, a mí es que me gusta encontrármelas. Entonces, cortáis como más os guste. Preparamos el aliño con aceite de oliva, vamos a poner 2 cucharadas para esta cantidad, luego lo podemos ajustar si vemos que es poquito. Una pizca de vinagre, si preferís podéis usar zumo de limón. Una pizca de pimienta negra y sal al gusto. Aliñamos la col. Un apunte, si no podéis o no queréis comeros la col cruda, porque os siente mal, siempre podéis escaldarla un poquito en agua hirviendo o bien hacerla al vapor. Incorporamos las uvas pasas. La manzana. La zanahoria.
Y esto a mí me gusta dejarlo reposar pues como mínimo 1 hora para que se ablande bien la col y se integren los sabores. Decoramos con nueces y ya, a disfrutar. Veganízate. Todos los ingredientes de la receta ya sabéis, como siempre, abajo en la cajita de descripción, donde también encontraréis todos los enlaces a mis redes sociales y un enlace a una lista de reproducción con más ensaladas que tengo ya compartidas. Y nada más por hoy, dejadme un like muy gordo si os ha gustado la receta, compartidla con todo el mundo, suscribiros, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias de todo corazón por estar ahí y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!